único que ha visto al Zodiaco sin máscara desapareció? No, esto no es suficiente. Esta es una gran historia. Esta es la historia, ¿lo entiendes? Tenemos que llegar allá. Weigand es un informante esencial. Si tiene y quiere decir algo, que lo diga en 60 minutos. El padre Kagan tiene antecedentes de relaciones homosexuales con niños pequeños. Muere Charles Foster Kane, figura de gran relieve. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Número 20. Esto no demuestra nada. No es nada fácil defenderlo, Boyle. No es tan popular que digamos. ¿Dónde tomaron esto? No puedo decírselo, coronel, pero como puede ver son armas viejas, carabinas, rifles de pólvora, rifles belgas de segunda. Mire esto, municiones, explosivos robados a las tropas del gobierno. Gracias. ¿Y proyectiles antiaéreos? Un nuevo día, estamos en este domingo 14 de junio del año 2020 y continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este recorrido a través del mundo del periodismo visto desde la óptica del cine. Ya recorrimos el primer tramo del 40 al 21 y hoy continuamos con don Jorge Espinosa, miembro de la mesa de Hoy por Hoy de Caracol Radio. Y Jorge, buenos días, haciéndolo madrugar otra vez, pero usted ya nos explicó que lo suyo de las madrugadas ya se volvió frecuente. Sí, es un hábito, Alcalá, es un hábito. Un gusto estar con usted otra vez hablando de una de las cosas que más me gusta en la vida. Y bueno, otra vez con los oyentes de Caracol Radio tempraneros que pueden comentar con nosotros qué son todas esas películas que estamos poniendo, las que han visto y las que no. Sobre todo las que no, para que se les despierte la curiosidad de ver lo que hay por ahí a propósito del periodismo y el cine. Bueno, en uno de los comentarios que recibíamos en nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, nos decían que estábamos un poco al lado de la izquierda, lanzando indirectas frente a la política exterior norteamericana, pero ¿qué hacemos? Y más con este lugar, Jorge, con el lugar número 20, Salvador, nuevamente un director del cual hablamos ampliamente ayer, el maestro Oliver Stone, con esta película que tiene unas imágenes bien explícitas, pero yo creo que reflejan lo que fue esa realidad de esa convulsionada Centroamérica en los años 80. Hombre, sí, y yo creo que es inevitable cuando uno menciona estas cosas simplemente referirse a los hechos, porque las interpretaciones históricas que se le pueden dar a las actuaciones de los Estados Unidos en el patio trasero, como decíamos ayer, son múltiples, pero lo cierto es que los señores durante mucho tiempo sí se involucraron en la política, digamos, de América Latina, y lo hicieron porque obviamente respetaba sus intereses. Eso tuvo consecuencias que yo creo que permanecen hasta hoy. Y decíamos también ayer que el maestro Oliver Stone es de esos que ha puesto siempre el ojo en ese tipo de historias y en las críticas a las guerras en las que participó Estados Unidos, incluso si no fueron en América Latina, por ejemplo la guerra del Vietnam, ¿no? Esta peliculón, Alcalá. Hoy sí, tremenda película aquí con ese papel de Richard Boyle interpretado por James Woods. A pesar de que es una historia cruenta y difícil, pues el personaje se muestra carismático, incluso le imprime cierto toque de humor a un tema tan complicado de un periodista venido a menos, borrachín, con un auto descapotado completamente dañado, pero que se va a El Salvador con el rol a cargo de James Belushi a tratar de retratar esa guerra entre pues el gobierno apoyado por Estados Unidos y los rebeldes en el asesinato de miembros de la iglesia que fue lo más relevante incluso en esa parte de la historia. 3 años después, todavía esto que le voy a contar no había pasado, pero todo lo que está contando Oliver Stone de alguna manera llevó también a que eso ocurriera. Una noche de noviembre de 1989, recuerdo la fecha con exactitud porque es noviembre, que es el mes de mi cumpleaños, y 89 por la cantidad de cosas que pasaron en el mundo, inclusive en Colombia. Y no solamente el muro de Berlín, tantas otras cosas que ocurrieron. Lo cierto es que ese año 89, en noviembre, el ejército salvadoreño, por lo menos una facción del ejército salvadoreño, asesinó a 5 jesuitas españoles. Y esos jesuitas vivían en El Salvador, y para esa facción más radical del ejército, los jesuitas, que siempre han tenido en la iglesia una fama de ser progresistas y liberales, tenían, eran una amenaza para el régimen, y los asesinaron a sangre fría, a ellos, a los 5, y a 2 mujeres que estaban viviendo con ellos en la casa. Sobre eso hay un libro maravilloso de un escritor salvadoreño que se llama Jorge Galán. El libro se llama Noviembre. Galán escribe el libro, habla de los nombres de las personas que ejecutaron esa orden, bien sea de los que jalaron el gatillo y de los que dieron la orden, y el tipo tuvo que salir exiliado hacia España. Creo que incluso hasta hoy que hablamos vive todavía en España. Luego, hablar del Salvador en los 80 y de la influencia de los Estados Unidos sí era un tema relevante. Número
Número 19. Stephen, we've read through all the pieces now, the entire staff, and we've come up with a list of those whose facts and sources we couldn't verify independently. Llegamos al año 2011 con nuestro lugar número 19, Shattered Glass, o como se presentó en algunos países, El precio de la verdad, una película dirigida y escrita por Billy Ray, con Hayden Christensen, que sí es un actor como regular. Fue gran protagonista de la segunda trilogía de Star Wars y aquí interpretaba un personaje de la vida real que en 1999 Jorge de nuevo demuestra el valor de la ética en el periodismo y el precio de las mentiras a la hora de publicar historias. Sí, en The New Republic, ¿no? Que es una revista que creo que hoy en día se publica quincenalmente. En Estados Unidos no es una revista que tenga un gran tiraje, debe tener, no sé, alrededor de... No sé, si son 100.000 ejemplares, posiblemente son muchos los que tiene, pero es una revista que tenía una importancia en el debate público, sobre todo de la gente que estaba, digamos, en el ala más... menos extrema del Partido Demócrata y este periodista lo que hace es que eventualmente se descubre que inventa las historias, que es una cosa que ha ocurrido en The New Republic y en otros tantos medios. Hay una periodista muy famosa del Post, del Washington Post, que probablemente en el momento más complejo del periódico, en términos de la credibilidad que tenía, tiene que reconocer que ella se ha inventado una historia sobre un niño de, no sé, 8 años o 10 años que se inyectaba heroína en las calles, posiblemente de Baltimore. Ella tiene que reconocer que la historia se la ha inventado porque generó tal escándalo el reportaje que cuando otros fueron a verificar esa historia, no la encontraron. No recuerdo exactamente si eso es lo que le pasa a este periodista del New Republic, pero en todo caso es eso, la invención de las noticias, o sea, el periodismo como ficción, luego ya no como periodismo. Número 18. Well, I'll give her this. Takes some balls to shoot yourself in the leg for publicity. Yeah, she should have shot herself in the balls. Bigger target. Shall we? Never liked this place anyway. Llegamos al lugar número 18, una cinta de 2003 del gran Joel Schumacher, un hombre que hizo una muy buena película de guerra llamada Tigerland. Y aquí tenemos a una maravillosa, una encantadora actriz, Cate Blanchett, llevando un biopic inspirado en hechos reales de una mujer periodista, hincha del, si no recuerdo, sí, del Manchester United, que empezó a destapar todos esos escándalos en otra de esas historias que tiene que ver con las mafias de la droga. Yo estoy ahorita nombrado a Baltimore, la heroína, que también me hizo recordar mucho a Baltimore con The Wire en esta película Veronica Gary. La película es buenísima porque a pesar de que no está muy bien calificada en los sitios de internet que califican, bien sea Rotten Tomatoes o bien sea IMDb, la película sí muestra toda la historia detrás del poder político de las drogas en Irlanda, voy a decir, posiblemente. Sí, Irlanda. Y en Irlanda, y es la historia de esta mujer que evidentemente se da cuenta de que puede perder la vida, de que la van a matar, y durante todo el tiempo ella, digamos, carga con esa cruz en su espalda, ella y la familia que la acompaña. Y su investigación creo que en definitiva sí sirvió para que algunas de las personas que tenían poder político y se vinculaban a la droga en este país terminaran por fin pagando, porque su asesinato fue un asesinato que digamos oscureció a una nación durante mucho tiempo. Esa es una historia que por cierto es real, ¿no? Sí, y un asesinato que nos hace recordar muy bien ese modus operandi que tenían los sicarios en Medellín, porque sí, fueron pares moto en el carro, exactamente, claro. Le rompen el vidrio y le disparan a sangre fría. Y además esta película me gusta mucho de Joel Schumacher, Jorge, que muestra, pues es explícita en ciertas escenas, pero también es triste y es devastador ver cómo los niños, por ejemplo, juegan con esas jeringas ya usadas por parte de los heroinómanos que abundan en esas calles. Claro, se me ha olvidado esa escena cuando yo llega a ese barrio en el que está explorando todo ese asunto y encuentra que los niños tienen, en lugar de tener pelotas, tienen jeringas con las que están jugando. Sí, aterradora. Una muy buena película, creo que injustamente criticada. Sí. Esa. De acuerdo con usted, del año 2003, Veronica Gary, sí, hay que darle un chance porque es muy buena película. Número 17. Debería llamar a la policía, ¿no? Vaya, sí que estás molesto. No tiene caso llamar a la policía. No tengo opción.
No quiero dormir contigo, rondando por ahí con la cabeza llena de ácido y queriendo matarme con ese maldito cuchillo. ¿Quién dijo que quería matarte? En el lugar número 17 aparece una película que recordé recientemente cuando Gaspar Noé estrenó Clímax, porque este es otro viaje, en el buen sentido de la palabra, cinematográficamente hablando, al mundo de las drogas, por la maestría visual que imprimió su gran director Terry Gilliam, el mismo hombre de los Monty Python, en esta película Jorge, que se convirtió de culto, Miedo y Asco en Las Vegas, con Johnny Depp y Benicio del Toro. Buena película, esa referencia a Gaspar Noé es interesante. Posiblemente es difícil encontrar un director, por lo menos un director, digamos, que no esté en los subterráneos del cine, sino un director que es más o menos reconocido haciendo escenas tan crudas como las que hace Gaspar Noé, ¿no? Hay momentos en los que uno tiene que pararse de la silla, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, lo que hizo con Irreversible, fue una de las violaciones más perturbadoras de la pantalla grande. Sí, una película que entre otras además ocurre al contrario, ¿no? O sea, sí, en el tiempo. Un largo flashback. Un largo flashback, sí. Esta no la vi, ¿qué tal es? Es muy buena película, es de la vieja escuela, podría decirse, porque aquí Terry Gilliam, que también hizo El Barón de Munchausen y ha tenido otra serie de largometrajes, pues utilizaba el trucaje para tratar de darle al público esas experiencias de lo que podría ser un viaje, de todo lo que se meten estos hombres, mezcalina, ácidos, marihuana, cocaína y todo en un periodismo que en la investigación que hice, Jorge, pues hablan del periodismo gonzo, donde el periodista se ve inmerso dentro de la noticia y experimenta hasta las últimas consecuencias para dar fe de lo que está contando, y es por eso que esta historia inspirada en hechos reales, la de un periodista que inició un viaje, pues empieza a mostrar los efectos de las drogas y todo lo que puede suceder en la psiquis de las personas que consumen este tipo de alucinógenos. Y Tobey Maguire, que debía ser apenas un niño, ¿no? Sí, claro, era uno de sus papeles bien jóvenes, y hay una escena muy recomendada para cuando están en medio de un bar ahí con Benicio del Toro que empiezan a consumir este tipo de sustancias y las personas se vuelven casi que monstruos, pero insisto, monstruos hechos con el viejo trucaje y poco computador en esa época, en el 98. Número 16. Esta es una teoría para que la descarten. Completamente. La música de verdad, no solo el rock and roll te escoge. Sí, vive en tu auto, o a solas la escuchas en tus audífonos, o en los enormes puentes. Y con el lugar número 16 de nuestro conteo Almost Famous, casi famosos, volvemos, Jorge, al periodismo cultural, y aquí es Cameron Crowe, recordando esas épocas donde antes de ser director era un viajante de la revista Rolling Stone detrás de las grandes bandas del rock, como los Allman Brothers Band. Buena película también. Una película de culto, ¿no? Esta. Sí, se total. ha ido convirtiendo en una película de culto de todas las personas que durante aquella época, digamos, consumían la revista Rolling Stones y también seguían a las bandas en sus recorridos de carretera. Frances McDormand, que ya para aquel momento pues era una tremenda actriz, ¿no? Y Kate Hudson. Y buena película también, de esas que tratan un asunto que últimamente se ha vuelto un poco más popular. Claro que pensaba en eso de los biopics que se hacen sobre artistas, por ejemplo, que no necesariamente con un periodista siguiéndolos, pero la película que hizo, por ejemplo, el maestro Clint Eastwood, que cumplió hace poco 90 años, de el jazzista Bird, de Charlie Parker, que es posiblemente la mejor película de una biografía de jazz que se ha hecho nunca. Y de ahí para adelante pues se han hecho biopics múltiples, entre otras la última de Queen, que posiblemente es tal vez con la de Elton John las últimas dos que vimos, ¿no? Sí, a eso también hay que sumarle una que fue un poco más cómica, que fue The Dirt, la historia de Motley Crue, que salió en las plataformas de Netflix, pero aquí el mismo Cameron Crowe dijo, Jorge, que sí, que era visto, como usted lo dijo, a través de los ojos de un periodista, un homenaje a esas grandes bandas, a Stillwater, que es la banda que es la central aquí, que era un homenaje a ese grupo, a esos grupos de los 70 que engrandecieron el rock como lo conocemos. Esta película ganó un Oscar, ¿no? Mejor guión original, sí, mejor guión original del señor Cameron Crowe, sí. Y Frances McDormand, que ahora lo decíamos, estuvo nominada a Mejor Actriz, como actriz de reparto. Sí, no, pues es que ya es una gran actriz que formó su carrera al lado de los hermanos Ethan y Joel Cohen. Por favor, al lado de Dios.
Número 15. Habían 4 soldados con un oficial y 2 más trayendo unas cajas. She says it was late afternoon when they brought him out. There were 4 soldiers and an officer with him, and 2 other soldiers carried boxes of things. ¿Había otros soldados? Sí, había muchos, esperando en un camión militar. There were many other soldiers waiting. El lugar número 15 es para el que yo considero como la versión europea de Oliver Stone, el señor Constantin Costa Gavras, un realizador que entregó películas como Zeta y como esta, Missing, desaparecido de 1982, inspirada en hechos reales, la triste historia de ese periodista Charles Horman, que Jorge cubrió esa época difícil en la historia de Chile cuando llegó a su fin el gobierno democrático y se instauró la dictadura de Pinochet. Hombre, Jack Lemmon, ¿qué más quiere uno en la vida sino a Jack Lemmon? Oiga, Jack Lemmon es un tipo muy berraco porque, pues, como cómico lo hizo muy bien. Usted nombraba ayer películas con Billy Wilder y aquí se manda un papel dramático impresionante. Sí, de esas películas que posiblemente, yo no sé, no sé si es que en aquel momento, posiblemente por la época en la que la película se lanza a los cines, que es el 82, si en aquel momento era muy difícil para gobiernos latinoamericanos que salían de las dictaduras, bien sea de izquierda o de derecha, digamos, reflexionar sobre lo que les había ocurrido en su vida política. Pero es evidente que eso lo logra hacer este director y que lo hace de una manera magistral, contando, sí, en efecto, todo lo que pasó durante el golpe de Estado del 73, ¿no? Cuando empiezan a llegar los aviones, también, mire usted, qué pena con el oyente, pero ¿qué hacemos? Apoyados por los Estados Unidos para que Allende nunca vuelva más. Allende termina suicidándose de un tiro en la cabeza. Sobre eso hay todo tipo de especulaciones, como por ejemplo si el poeta Pablo Neruda se suicidó o si realmente murió del cáncer que dicen que tenía, ¿no? Y una de las escenas así cruciales en la parte final de esta película es ver cómo simplemente este hombre, el papel a cargo del gran Jack Lemmon, pues simplemente ve cómo regresa a ese féretro, pero como un soldado desconocido, y la historia queda ahí, simplemente para el registro de que un hombre fue una de las víctimas, una de las tantas víctimas que dejó esa dictadura en Chile a cargo del general Pinochet. Jack Lemmon, que es el papá, por cierto, ¿no? Sí, es el padre, que incluso junto con Sissy Spacek, que es una actriz maravillosa, pues fueron asesorados por los personajes reales de esta historia para llevar ese realismo a sus papeles. Sí. ¿Cuál será el mejor papel de Sissy Spacek, Alcalá? Uy, pues yo creo, a mí me gustó mucho que una película que se llama In the Bedroom, en el dormitorio, que hace ahí como de una madre abnegada, pero hay otra, pues por supuesto, el que le dio el Oscar, que es que la citamos aquí en de película recientemente, la historia de Loretta Lynn, esta mujer del country, en La hija del minero. Sí, a mí me gusta mucho, pero creo que es porque me gusta mucho el libro en el que basan esa historia, Historias Cruzadas, The Help, que ella también aparece en la película y creo que hace un gran papel. Número 14. Do you speak English? Do you speak English? Yes. Will they strike? La posición número 14 es para una película larga. Si muchos se quejan, Jorge, de lo que fue The Irishman, pues es que de pronto no tuvieron en la mira Reds de 1981 de Warren Beatty, una película de 3 horas 20 minutos que muestra una parte bien importante de la historia, y es esa intervención de los Estados Unidos en la Gran Guerra o en la Primera Guerra Mundial, una película nominada a muchísimas categorías en los premios Oscar de la Academia. Sí, buena película también, buena película que todo tenía que ver con la revolución cultural comunista en Rusia, y cómo el periodista termina involucrado en todo esto y con el sueño un poco de eventualmente poder exportar ese modelo hacia los Estados Unidos, ¿no? Cosa que, por supuesto, era un asunto muy complicado, sobre todo en aquella época. Hoy en día acusan a Bernie Sanders de ser socialista y eso tiene unas implicaciones en algunos votantes, digamos, de la derecha en los Estados Unidos, pero en muchos otros no, ya no es un problema como sí lo era en otra época. Buena película, y en efecto es una película muy larga, no tanto como las del Padrino, pero va por ahí, más de 3 horas. Sí, más de 3 horas, y aquí lo valorable, además de su magnífica dirección artística y pues recrear esa época en particular, la década de los 10, es también ver las dos ideologías, pero no con discursos, sino a través de la visión de los dos personajes, de este periodista John Reed, que se involucra con la causa comunista,
y pues de su contraparte Luis, Diane Keaton, hágame el favor, la musa de Woody Allen, llevando ese otro lado de la ideología. Está Jack Nicholson aquí en esta película también, ¿no? Jack Nicholson, uno de los actores. Paul Sorvino. Paul Sorvino. Sí. Por favor. Número 13. Adinerado granjero asesinado con 3 miembros de su familia. Encontrado muerto. ¿Podría hablar con William Shawn, por favor? Con la posición número 13 del año 2005, miramos los alcances del periodismo porque a partir de un artículo y de la investigación sesuda de su gran protagonista Truman Capote nace una de las novelas más impresionantes y más importantes del siglo XX, que tuvo una versión cinematográfica aceptable, teniendo en cuenta que es que la matriz de esta historia pues era ya de niveles mayores. Se trata de Capote, la historia de Truman Capote y cómo por allá a finales de los 50 termina Jorge escribiendo In Cold Blood, a sangre fría, la película muy recomendada en blanco y negro. Creo que sí, uno de los protagonistas era Robert Blake. Sí, Robert Blake. Y esto, yo estoy con usted, iba a decir exactamente lo mismo. La novela es posiblemente, está escrito como si fuera una ficción, digamos, pero todo lo que él está contando en A Sangre Fría es lo que él vivió durante los meses que pasó en ese pueblo tratando de entender qué había pasado y quiénes eran ya los dos asesinos. Uno de ellos, con el que él tiene una relación, que es un poco en donde se centra la película, es Perry Smith. El otro era Richard Hickok, y al final él termina descubriendo que uno de los dos, si bien ambos son culpables, uno de los dos trató al final de que las cosas fueran menos dañinas, si se quiere, sobre todo con la agresión sexual que Hickok estuvo a punto de cometer contra una de las hijas del granjero. Y la novela es estremecedora y es de esos tantos casos de películas que, si bien son buenas, no alcanzan a ser tan buenas como el libro. En buena medida porque además el libro tiene, 500 páginas para explorar lo que ha ocurrido, mientras que la película tiene que contar eso mismo en 2 horas y media. Eso hace que todo se limite mucho, hay que escoger muy bien, hay que seleccionar los apartes. Luego, la película siempre es una historia incompleta del libro, pero es una gran película y yo creo que Philip Seymour Hoffman, con esa muerte tan trágica y tan temprana, nos dejó con ganas de ver a un actor que solo mejoraba. Y Jorge, ¿cómo es desde su punto de vista de periodista ese trance de pasar, por ejemplo, de escribir historias basadas o destinadas mejor al público que lee periódicos y consume prensa, a elaborar ya un escrito y tener todavía esa aura de periodista, pero ya entrar en el campo de la novela? Pues yo creo que Capote es un maestro en eso, pero también de alguna manera García Márquez, y yo me imagino que hay muchos otros ejemplos del nuevo periodismo que es un poco eso, es contar historias a través del foco del periodismo. Capote era fantástico y Capote tenía la enorme capacidad de ser un observador muy agudo de su realidad. Por eso las descripciones que hace, por ejemplo, de su amiga Marilyn Monroe en Una criatura perfecta o Una criatura bella, como se quiera hacer la traducción, es extraordinaria, Alcalá, y eso yo creo que en Colombia en buena medida falta porque la gente en los periódicos no está acostumbrada a leer artículos muy extensos. El género del reportaje es un género que no se cultiva como debería cultivarse, aunque hay revistas como Soho que tratan de hacerlo con sus crónicas, ¿no? Número 12. Robert, what's going on? We're at 2 minutes. Yeah, I know. We got it. Ingrid's down with the sensor going over the spot. The sisterhood is powerful here in Iraq, man. And placed in private homes in and around secret military and industrial sites. In the rest of the world, they're called... Llegamos al top 12 de nuestro conteo con una película titulada Live from Baghdad o Fuego sobre Bagdad, una producción de los Estados Unidos de América que tiene como gran protagonista Michael Keaton, y los ya mayores recordarán esos despachos internacionales de CNN cuando la noche de esa ciudad en Oriente Medio se iluminó por el ataque de fuerzas norteamericanas, algo que vivimos y que refleja aceptablemente esta película, Jorge. Sí, cuando la guerra pasó a ser un espectáculo de la televisión, ¿no? Y en ese momento seguramente todo empieza
a cambiar en la manera como la gente percibe los conflictos que ocurren alrededor del mundo. Ahora, esta es una película, como también otra que vimos ayer, de televisión más que de cine, ¿no? Fue una producción más para la televisión. Nuevamente vemos a los Estados Unidos de América haciendo una incursión en suelo extranjero, cuando por allá en el 90 supuestamente querían liberar al pueblo de Kuwait, pero ahí estaba en juego el petróleo, Jorge. Claro, que es la famosísima Guerra del Golfo, y la compañera de Michael Keaton es Helena Bonham Carter, que pues es una actriz también con todos los pergaminos, ¿no? Y sí, muestra todo eso de la Guerra del Golfo, de todo lo que esa guerra generó, y también de los intereses evidentes, digamos, de la geopolítica y de la economía, porque es que el oro negro ha sido siempre muy atractivo, Alcalá, siempre, sigue siendo. Y aquí para destacar la presencia, pues obviamente interpretados por otros actores de Dan Rather y del mismo Bernard Shaw, que entrevistan en ese tiempo a Saddam Hussein cuando era aún el líder de ese Irak. Número 11. Los registros militares no se pierden a menudo. Son militares, son buenos en esas cosas. La próxima vez que Bush aparece en el registro oficial es en julio del 73, cuando se presenta para los ejercicios, y luego, en septiembre de 1973, solicita y se le concede una baja temprana. ¿Para qué? Llegamos al lugar número 11 y otra de esas películas que pasó ahí como desapercibida y que hablaba al interior de la política y la prensa en los Estados Unidos de América, Truth, la verdad. Lo nombraba hace pocos segundos Dan Rather, una figura, Jorge, que no está, pues en Colombia no es muy común, pero que en los Estados Unidos hace parte de la vida diaria. Es ese famoso anchor, ese presentador de noticias que genera una credibilidad a prueba de balas. Sí, era otro momento del periodismo, ¿no? Dan Rather era de otro tipo de periodista distinto. Dan Rather, que por cierto creo que vive todavía, debe ser un señor muy mayor, debe estar cerca de los 90 años, y se hizo célebre porque era el presentador principal de CBS Evening News, que entre otras cosas, en aquel momento era como los canales de televisión. Todavía hoy, hombre, claramente, pero entre los tres grandes, que eran NBC, ABC y CBS, se estaban dando una pelea que no tenía tregua, ¿no? Hay sobre eso una película extraordinaria que es Network, que no sé si usted la metió en esta lista, pero probablemente no, porque no es tanto sobre periodismo, aunque sí el protagonista termina siendo una locura al aire, y a partir de ahí se desarrolla una película que es extraordinaria sobre digamos, la ferocidad de la televisión y de la competencia. Pero Dan Rather era toda una figura, ¿no?, en los Estados Unidos, y yo creo que lo sigue siendo. Para muchos es un gran referente. Claro, Network, tremenda película con Faye Dunaway, sí, de la historia de ese hombre que sale como con un gabán y sin ropa debajo. Dice que se va a suicidar porque no suben los índices de rating, que mañana se suicida en vivo. Sí, es una gran película. Creo que no está, no creo que esté inspirada en hechos reales, aunque me dejó ahí, me quedó sembrada la duda. Sí, tremenda producción de los años 70. Usted como periodista, Jorge, lo difícil que es, por ejemplo, que usted tenga toda la confiabilidad en una fuente para dar una gran noticia y que después esa fuente empiece a presentar inconsistencias en su relato. Sí, por eso es que es bueno tener, cuando usted está publicando historias que son de carácter político fuerte, y en cualquier historia, por lo menos más de una fuente, porque con frecuencia, o casi siempre, o siempre, las fuentes, cuando usted lo buscan para contarle algo, tienen intereses. Nadie hace eso por amor a la patria, sobre todo si son políticos. Si son fuentes que vienen del mundo político, están buscando algo también con lo que le están contando. Luego, cuando la parte es interesada, pueden contar una parte de la historia, o la historia tergiversada, o pueden simplemente mentir. En este caso en concreto tenía que ver con el presidente George W. Bush, ¿no?, y todo lo que pasó en aquel momento, que posiblemente eran además los últimos años de carrera de Dan Rather. Número 10. Guess maybe they've been watching me all the time I've been taking things out of here and got mad. Bad spirits, huh? I guess you're gonna laugh at me, think I'm crazy. En el top 10, una obra maestra de un gran maestro. Hablamos de él ayer ampliamente, el gran Billy Wilder, con esta película Ace in the Hole, o El Gran Carnaval, como se conoció, una historia protagonizada por el literalmente centenario Kirk Douglas. En esta película, que habla nuevamente de el periodismo espectáculo, de lo sensacionalista que puede llegar a ser un reportero a la hora de conseguir su historia, pese a que traicione los principios de la ética.
¿Esta de qué año es, Alcalá? 1951, blanco y negro. 1951, es en blanco y negro. De esas que me convence, me cuesta mucho que mi esposa me acepte ver. Pero sí, tremenda película. Otra vez el maestro Billy Wilder, que con Kirk Douglas y con Jan Sterling que logran hacer una historia que es fantástica y que cuentan, me parece que también un poco la historia de un periódico pequeño, ¿no? Claro, en ese momento pues era muy distinto a lo que ocurre hoy seguramente en los Estados Unidos, pero es un periódico que no era un periódico de los más grandes del país. Sí, de esos periódicos de provincia que tenemos tanto acá, que sobreviven de la pauta incluso de las personas, sí, claro, de los alcaldes y todo esto. Y aquí recuerdo una de las escenas, Jorge, que llega precisamente Charles Tatum, el rol a cargo de Kirk Douglas, a pedir empleo después de haber pasado por grandes medios a este periódico local. Y una forma bien particular de prender el cigarrillo es con las viejas máquinas de escribir que mueve el rodillo y así prende el cigarrillo en esta película que se inspiró Billy Wilder en una historia real de un hombre que dejó morir a otro simplemente por mantener cautiva a la audiencia con una noticia sensacionalista. Por eso esa escena concretamente y ese momento es para todos aquellos que creen que el mundo está peor con redes sociales. No es cierto, lo que pasa es que ahora lo vemos en vivo y en directo y todo el tiempo, pero el mundo siempre ha sido igual. Número 9. Mil disculpas. Perdón. Buenos días. ¿Qué tal es? Tenía que reunir a todo esto y tuve una llamada inesperada. ¿Y qué llevas en la maleta? En el lugar número 9 podría decirse que cuando los gigantes caminan la tierra, y es que reunir, Jorge, en una película a Meryl Streep, a Tom Hanks, bajo la dirección de Steven Spielberg, llevando una historia de periodismo, pues era un plato fuerte con The Post del año 2017. Posiblemente después de Todos los hombres del presidente y de Network, posiblemente la película que más me gusta sobre el periodismo y sobre los problemas que tiene el periodismo. En esta ocasión lo que cuentan es un poco la historia del periódico, pero también de la disputa permanente que después del Watergate y que después de todo lo que ocurrió tenían con el Times, porque el Post siempre fue un periódico más bien pequeño, un periódico que era como el periódico de la ciudad, de la capital, muy político, muy regional, pero no alcanzaba a tener el impacto que tenía el New York Times, ¿no? La dama gris del periodismo. Y luego estos periodistas del Post encuentran esta historia que les quieren censurar y que tiene que ver de nuevo con la guerra de Vietnam, Alcalá. Y me gusta mucho una de las cosas que plantea esta película, y es que al principio se ve lo pequeño que es el Post, que incluso termina quedándose solo, y hasta que no van a la corte y todo esto no se muestra esa solidaridad que debería haberse mostrado desde un principio con esta historia por parte de los grandes como el New York Times, Jorge. Sí, claro, porque la corte creo que tiene que darles el derecho a publicar esa historia, digamos, a que pueden utilizar los documentos que les han entregado o lo que saben de la historia, de los secretos, de los papeles secretos del Pentágono, y posiblemente con el Watergate el momento más extraordinario del periódico y de toda la familia que estaba detrás del periódico y de la manera también como se negocian las noticias, porque publicar una noticia que puede generar problemas de seguridad nacional, digamos, si usted publica los nombres de las personas o no, si lo va a decir todo o no, esas son decisiones que usted tiene que tomar en caliente, en la sala de redacción, digamos, y esta gente logra hacerlo bien, y logran además, claro, la compañía de los otros periódicos que terminan de alguna manera compartiendo la primicia del Post. Es una gran película, es de verdad extraordinaria. Número 8. Si hablas en público y 30 millones de personas oyen lo que dices, nada, en verdad nada volverá a ser lo mismo de nuevo. El trabajo que aquí realizamos no es para el escrutinio público. Es como un asunto familiar. Con el lugar número 8 de Insider, o El Dilema, o El Informante de 1999, digo simplemente que el gran Michael Mann puede hacer acción no solo con Fuego contra Fuego, sino también en el mundo del periodismo, en esta trepidante película inspirada en hechos reales con ese famoso programa, Jorge, 60 Minutes, 60 minutos, uno de los baluartes informativos de Norteamérica. Sí, y toda la industria del tabaco, ¿no? Que en aquel momento era muy, muy poderoso, y que le hacen la vida imposible a un hombre que, digamos, básicamente quiere contar lo que ha vivido y lo que sabe, y
las cosas que ocurren, digamos, en ese mundo, que es un mundo que tiene de todo menos de limpio, ¿no? Buena película también, extraordinaria película de un director que sí es muy versátil. Esa película, por ejemplo, creo que sí fue muy bien tratada por la crítica. Se estrenó el 5 de noviembre del año 99, que también sé por mi fecha de cumpleaños. Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, que es Mike Wallace. Uy, gran película, gran película, que lo dejan a uno al final un poco con una sensación mixta, ¿no? Como de admiración por el trabajo que logra hacer este hombre, pero también por un poco asqueante todo lo que ocurre alrededor de cierto mundo corporativo. Y Jorge, y otra de las cosas también que pues habla muy bien del mundo del periodismo en esta película es ese personaje de Al Pacino jugándosela por su fuente, convenciéndolo, llevándolo, mejor dicho, se pone en la piel de la fuente y hasta que lo lleva a que dé ese importante testimonio. Número 7. Hay que publicar esa amenaza. No nos servirá. Ya nada nos sirve. Hemos pasado de un homicidio de rutina a uno en masa contra niños. Con el lugar número 7 se me pone la piel de gallina. Qué tremenda película de un gran director, David Fincher, Zodiac, el asesino del Zodiaco, inspirada en hechos reales. Y qué papel tan grande jugó la prensa aquí, un diario pequeño de San Francisco en esta historia que, Jorge, si yo le voy a seguir la idea, tenemos que hacer un top 40 de películas sobre asesinos seriales. No, eso es maravilloso. Zodiaco, posiblemente el asesino en serie más misterioso en la historia reciente de los Estados Unidos, entre otras cosas porque nunca se resolvió quién era Zodiaco, ¿no? Y llevó a todos los que trabajaron en el caso, los detectives y los periodistas y todos, digamos, los que se involucraron en el caso durante años, y los llevó a la locura, ¿no? En esta película que muestra lo que pasaba en las calles de San Francisco durante unos años en los que algún loco mataba con su arma, aunque también creo que acuchilló a personas desprevenidas, gente con la que no tenía, digamos, un vínculo real y que al parecer no conocían, asesinos, digamos, seriales que matan de manera random, como no planeadamente, y la película es extraordinaria, es un gran papel el que hacen todos los actores de la película, y creo que al final, ahora estaba tratando de recordar en una entrevista que le hacen a uno de los actores, pero no me acuerdo cuál fue de ellos, que le preguntan en un programa de televisión cuál cree él que es el asesino, y tenía una idea de quién era el asesino. O sea, él menciona un nombre que aparece en la película, posiblemente es Robert Downey Jr. al que le preguntan, pero no estoy seguro si es él al que le preguntan o es a Jake Gyllenhaal, no lo recuerdo, pero le preguntan a uno de ellos quién es el asesino y ellos tienen una teoría. Sí, extraordinaria película, buena lección. Y usted dio ahí en el punto de una cosa importante, y es que esas son las licencias que debe aprovechar y que tiene que tener el cine, y es que David Fincher sí eleva una teoría de quién pudo haber sido el asesino y lo hace con una escena que no necesita diálogo, simplemente... La del sótano. Sí, exacto, donde claro. El periodista, creo que es Jake Gyllenhaal, ve a la persona y se queda ahí con esa imagen, y uno no tiene que decir nada más, sino esa es la teoría que eleva, pero que no necesita explicación alguna. Claro, que no le hace nada, o sea, él logra salir de la casa, pero es una escena muy miedosa. Uno siente también el miedo que tiene el protagonista de entrar al sótano y bajar al sótano de esta persona, que parece ser un vecino cualquiera, que es como lo que generalmente ocurre con los asesinos en serie, y es que son tipos como uno. Número 6. ¿En qué puedo ayudarle, señor Chamber? ¿Podría darme alguna información de por qué se retrasó mi avión esta mañana? Volvemos a los maravillosos años 80 con esta producción de 1984 de Killing Fields o Los Gritos del Silencio de Roland Joffe. Y esta película me hace recordar mucho en su temática y también por la época en que se estrenó A Salvador, de la cual hablábamos anteriormente, Jorge, con esta producción en otro escenario. Sí, en otro escenario que es el escenario de Pol Pot, el escenario de Camboya del año 0, del genocidio mortal que comete el comunista de Pol Pot, educado, criado ideológicamente en Francia, y que llega a su país, a Camboya, y también como consecuencia de la cantidad de napalm que los gringos botaron en la frontera entre Vietnam y Camboya, termina generando un sentimiento nacionalista absolutamente aterrador, que termina acabando con la mitad del país. Camboya debía ser un país pequeño de, no sé, 7 millones de habitantes o una cosa así. Hay cálculos de que el señor en pocos años, porque fue un genocidio que no fue muy
largo en el tiempo, a diferencia de la revolución, digamos, cultural china, que fue un genocidio durante muchos años, o incluso lo que hizo Stalin. Este fue un genocidio de 3 años que logró matar alrededor de 3 millones de personas. Y Roland Joffe, en Los gritos del silencio, logra contar esa historia con la famosísima escena de las calaveras que están en ese, por eso se llama así la película, de Killing Fields, porque va caminando él y empieza a tropezarse con lo que parece ser literalmente el infierno, ¿no? Claro, cae como una especie de estanque ahí cuando la cámara hace un primer plano, pues muestra uno de los tantos cráneos, de los esqueletos, incluso se alcanza a ver una mano. Y esta es una de las escenas menos explícitas, porque también hay un disparo a quemarropa en esa disputa entre los Khmeres rojos y las fuerzas opositoras. Claro, los Khmeres rojos, que eran era el grupo, sí, político, pero significaba mucho más que eso, que estuvo detrás del genocidio. Sobre lo que pasó en Camboya hay múltiples libros, ¿no? Hay una editorial que se llama El Topo Rojo, que ha publicado algunos libros sobre lo que ocurrió durante el año cero, y se llama el año cero porque el señor tenía la teoría de que tenían que volver a empezar literalmente como si el mundo nunca hubiera existido, y la idea era repoblar otra vez el campo y desocupar las ciudades, y en ese tránsito pues asesinan a millones de personas. Es una cosa francamente atroz, pero que también tiene que ver con la guerra del Vietnam y los efectos de las bombas de napalm. Número 5. Si rememora su último año en la Casa Blanca, ¿siente que alguna vez obstruyó la justicia o fue parte de una conspiración para cubrir u obstruir la justicia? No. Llegamos al lugar número 5 y de nuevo piel de gallina con esta maravillosa producción del gran Ron Howard, Frost versus Nixon, inspirada por supuesto en hechos reales. Y quién no hizo ese ejercicio de comparar lo que logró plasmar en la pantalla grande el señor Ron Howard, de esa famosa entrevista entre los grandes protagonistas, y la entrevista real, Jorge, con una historia de un periodista que no era tan célebre en su natal Reino Unido. No, pero sobre todo no era célebre el señor Frost, David Frost, porque no se lo tomaban en serio. Era un periodista más bien como de variedades, que hablaba de cosas que eran medio superficiales, y nadie tenía la idea de que fuera capaz de entrevistar al hombre del momento, ¿no? Al hombre que, como acá algún expresidente cuyo nombre no quiero recordar, decía que todo fue a sus espaldas, que él de eso nunca se enteró y que él nunca supo nada. Pero Nixon, la verdad es que termina de alguna manera derrumbándose en esa película, en la entrevista, con la forma tan profesional como Frost, digamos, va metiéndose en su psicología para que finalmente el hombre de alguna forma diga que ocurrió lo que realmente ocurrió. Y posiblemente pasó a la historia como una de las mejores entrevistas en la historia del periodismo. Número 4. This might just do nobody any good. At the end of this discourse, a few people may accuse this reporter of fouling his own comfortable nest, and your organization may be accused of having given hospitality to heretical and even dangerous ideas. But the elaborate structure of networks, advertising agencies and sponsors. Con el lugar número 4 de 2005 se ve la magia del blanco y negro, se ve la magia de una buena banda sonora en una película, y se ve la magia de combinar archivos de la vida real con una historia pues que trata de recrear en la pantalla grande una época bien particular, el famoso macartismo en los años 50, Jorge, en una película maravillosa, Buenas noches y buena suerte, inspirada en la famosa frase de Ed Murrow. Sí, el macartismo, claro, por favor. Que el macartismo, definamos, Alcalá, tenía que ver con la persecución de todo aquel que tuviera un tufillo de ser de izquierda por parte del senador Joseph McCarthy, ¿no? Y eso generó, por supuesto, consecuencias políticas en la vida de la gente que fueron terribles. Sobre eso se ha escrito mucho. Philip Roth, el gran escritor de los Estados Unidos, que creo que murió hace poco, tiene sobre ello una trilogía, la famosa Pastoral Americana y los efectos del macartismo. Es en blanco y negro, ¿no? Que es una apuesta, digamos, cada vez más frecuente en los últimos años, pero en aquel momento, digamos, no estoy seguro que ya estuviera otra vez de moda hacer películas en blanco y negro. Número 3. Estamos buscando esa información. Queremos saber qué hacía Hunt cuando trabajaba como consejero de la Casa Blanca en relación a los documentos del Pentágono. Sí, eso lo comprendo. Sí, señor, gracias. Hablé con la biblioteca. Con el lugar número 3 de 1976, creo que esta, Jorge, debe ser una película obligada en las facultades de periodismo, y una historia alucinante
de 1976, All the President's Men, Todos los hombres del presidente, y nuevamente el diario que usted ha nombrado tantas veces en este conteo, el Washington Post. Sí, la película que muestra cómo fue la investigación que tumbó eventualmente a los señores que estuvieron detrás del fondo del caso Watergate, que acabó con la renuncia del presidente Richard Nixon, con un trabajo de documentación que fue impresionante. El maestro Alan Pakula hizo ese retrato de esos dos periodistas en el reparto, de Dustin Hoffman y de Robert Redford, y obviamente con todo lo que significaba retratar a dos periodistas que lo cambiaron todo, ¿no? Porque Woodward y Bernstein fueron, persistentes, superaron el miedo a una primicia que podía, derrumbar al presidente y al hombre más importante y posiblemente más poderoso del mundo, y finalmente terminan lográndolo con las llamadas que hacía a un teléfono público en las calles de Washington, el famoso Garganta Profunda, que finalmente unos años después se sabe quién es, ¿no? Se descubre la identidad de ese Garganta Profunda. De esos periodistas, el maestro Woodward sigue escribiendo. El último libro que publicó es un libro sobre los horrores de la Casa Blanca de Trump que se llama Fear, Miedo. O sea, el hombre sigue por ahí, no sé qué años tendrá, pero más de 80 probablemente. Jorge, y usted ahora que nombra Garganta Profunda, ese fue un secreto que duró décadas y que también muestra hasta qué punto se comprometen los periodistas con una fuente, aunque a ellos los tentaron, incluso les ofrecieron grandes cantidades de dinero, jamás revelaron esa fuente. No la revelaron, la fuente, la reveló finalmente esa misma persona, era Mark Felt, que entre otras era un exfuncionario del FBI y por eso estaba muy informado de todo lo que ocurría. Y todo se conoció, pues, porque obviamente el señor en algún momento sí sale de su anonimato con un libro que se llama Mark Felt, el hombre que quebró la verdad, y él muere 2 años después, en el año 2008, en California, un hombre, de una gran valentía. Y sobre eso de las fuentes, una de las mejores frases de Woodward tiene que ver con eso. A veces los políticos critican a los periodistas por utilizar fuentes anónimas. Woodward hace un recuerdo que es apenas elemental. La fuente es anónima para usted, pero yo sí sé quién es. Número 2. Llévenme al Boston Globe en el Boulevard Morrissey. No tome la 93, tome la avenida Dorchester. Robbie es increíble. Law supo lo de Kagan durante años, no hay duda. Hay una carta para Law de una mujer, Margaret Gallant, que vivía en Jamaica Plain a principios de los 80 cuando Kagan estaba allí. Escucha, nuestra familia está arraigada en la iglesia. Nuestro deseo es proteger a la Santa Orden. En el lugar número 2 aparece una producción del año 2015 que influenció a un compañero de esta cadena, pues que ya está en otras latitudes, el don Juan Pablo Barrientos, para iniciar su investigación y pues que sigue adelante con su libro y todo, pero que él mismo me dijo en algún momento que después de ver esta película empezó a interesarse por ese escándalo que descubrió el Boston Globe, Jorge, con los escándalos de pederastia al interior de la Iglesia Católica en la maravillosa Spotlight de 2015. Sí, que además interpreta el señor Shriver a Marty Baron, que en aquel momento era el editor del periódico, la persona que digamos de alguna forma reúne el equipo, porque todo empieza, por eso es que el señor es un gran editor, porque el señor Marty Baron en algún punto en el consejo de redacción les dice: hay una columna de opinión de tal persona que está hablando de unos casos, de unas acusaciones que hay contra unos miembros de la iglesia, ¿por qué nadie está investigando eso? Y le dicen, no, pero es un tema ahí. Y él dice, no, yo creo que hay que investigarlo. Yo creo que es un tema que no es un tema ahí, es el tema. Y conforma un equipo de investigativo que tiene a Mike Resendes y a Sasha Pfeiffer, que era la otra periodista, y a Bobby Robinson, y arman ese equipo del Boston Globe y finalmente terminan pues destapando posiblemente el peor escándalo desde el Banco Vaticano en la historia de la Iglesia Católica. Yo tengo la suerte además de conocer al señor Marty Baron, es un gran señor, posiblemente el mejor editor vivo de los Estados Unidos, que hoy en día es el editor del periódico The Washington Post, ya no más del Boston Globe. Él habla español muy bien, porque se educó en la Florida, Marty Baron, y porque en algún momento trabajó también en diarios que tenían, digamos, una cuota hispana muy importante. Así que habla español, pero perfecto, como usted y yo. Y mejor Jorge, de golpe que yo.
Y Jorge, otra de las cosas a propósito también de Marty Baron, que aquí me parece que hicieron un buen retrato de lo que es este editor, es esas peleas que se dan al interior de los medios de comunicación, ya sea prensa, televisión, radio, donde cada quien expone sus asuntos y le dan un enfoque a la noticia, pero se ve esa pasión de las personas tratando de llegar a no quedarse con el titular de prensa, sino a hacer una gran investigación que llegue hasta las últimas consecuencias. Claro, que es lo que decía. Al principio él dice en la sala de redacción, oiga, ¿por qué nadie está investigando este asunto? Y termina investigándolo y termina haciéndolo de la mejor manera, pues bueno, tanto que la iglesia termina reconociendo que todo es cierto, porque además había presiones políticas. Ahí muestran la escena de un cóctel en el que alguien se acerca, creo que es incluso al editor, a Marty Baron, a sugerirle pues que eso mejor, no hay que hablar de eso, que eso cómo hacemos para que eso no se publique y no sé qué, y no, de ninguna manera, eso por supuesto que hay que publicarlo. Y si me sigue diciendo, le publico más. Número 1. La semana pasada se llevó a cabo en Xanadu el funeral más grandioso y más extraño, en 1941. Aquí fueron depositados los restos mortales del dueño y señor de Xanadu, el legendario potentado de nuestro siglo. Y llegamos al top número 1, viajamos a 1941 con El Santo Grial. Hay debates que se tejen alrededor de esta película respecto a si es la mejor en toda la historia del cine, pero está en el lugar número 1 porque habla del periodismo encarnado en un supuesto nombre de Charles Foster Kane, cuando todos, el mismo William Randolph Hearst, sabía que era él y trató por todos los medios de detener al niño genio de Hollywood para que esta película viera la luz, Jorge. Citizen Kane, por favor. ¿Qué más puede pedir uno que el maestro Orson Welles? ¿Para usted la mejor película de la historia? Sí, por todo lo que la rodea, por lo que influenció de ahí en adelante de su estreno a una serie de realizadores, por el lenguaje cinematográfico que creó a partir de ese punto de no ser una película lineal, sino darle un nuevo enfoque y sobre todo darle ese lenguaje cinematográfico a la cámara, que además de eso, acompañado de su magnífica, de su maravillosa historia, pues sí considero que es la mejor película de la historia por todo lo que le aportó en su momento y por todo lo que sigue generando ese Ciudadano Kane del 41. Rosebud, ¿no? Que es todo el... Lo que pasa es que si contamos un poco más de Rosebud, pues la película deja de tener sentido, o bueno, pierde una parte de su sentido. Pero sí, es un ejercicio cinematográfico extraordinario en una época en la que se hicieron grandes películas a pesar del desastre que ocurría en el mundo, porque Casablanca es también por ahí de esos mismos años, ¿no? Sí, es de esos mismos años y ahí es cuando uno empieza a ver las injusticias de la academia y todo el mundo habla de el Ciudadano Kane en esta época. Qué verde era mi valle, que fue la que le ganó al Ciudadano Kane, pues pasó al olvido y esta producción sigue dando de qué hablar y pues más en el tema del periodismo, porque aquí se muestra lo que es en realidad ese cuarto poder, un hombre que decía incluso en una de las escenas, si tengo que fabricar una guerra lo voy a hacer, pero lo que necesito es vender periódicos. Sí, y además, hombre, y esa era una obsesión permanente en la observación de Orson Welles de la realidad del mundo y del periodismo, tanto que se inventó la Guerra de los Mundos y la gente salió a las calles aterrada por la posibilidad de una invasión alienígena que el hombre estaba transmitiendo en radio, ¿no? Qué gran maestro era de la puesta en escena, de la mentira, Orson Welles. Pues Jorge, llegamos al final. Qué gran placer haber estado aquí aprendiendo a su lado y hablando de este maravilloso mundo, dos maravillosos mundos del periodismo y del cine. Es un gusto para mí, Alcalá, siempre que quiera. Es maravilloso poder hacer esto, que ya hace mucho rato que dejé de hablar de cine en radio. Estoy un poquito oxidado, pero la verdad es que es bueno recordar un montón de clásicos y bueno, también aprender de películas que uno no ha visto o que no tenía mucho en el radar. Saldré de acá a repetirme Reds, le quiero decir, me quedé con muchas ganas de volver a verla. Sí, no, yo de este conteo voy a repetir varias y ya empiezo a cuadrar el otro, ya la cita está aquí pactada para hacer ese de los asesinos seriales, que son varios los largometrajes que tratan ese tema. Muy bien, Mario, gracias a todos, saludos a los oyentes de Caracol Radio y por favor nos oímos mañana.